Bueno, ayer vimos la anatomía del intestino grueso. Hoy vamos a hablar acerca de su histología y de cómo este, se, cuáles son las acciones que lleva a cabo para realizar la digestión tanto química como mecánica. Entonces, bueno, la pared del intestino grueso va a tener las cuatro capas clásicas de todo el tubo digestivo. Va a tener una mucosa, una submucosa, una muscular y una serosa. ¿Ok? La mucosa, la mucosa del intestino grueso, va a ser un epitelio cilíndrico simple, va a tener una lámina propia con puro tejido areolar o tejido graso. También tendrá una muscular de la mucosa que es músculo liso. Y el epitelio va a contener en su mayor parte células absortivas y células calciformes. Las células absortivas que se van a encontrar en la parte más apical o superior del epitelio. Ay, disculpen. Eh, las células absortivas van a participar en la absorción de agua y las células calciformes van a secretar moco. Y este moco pues va a ayudar al paso del contenido a través del colon. ¿Ok? Va a lubricar el paso del contenido cólico. Y bueno, tanto las células calciformes como las células absortivas se van a localizar en las glándulas intestinales largas y rectas, ¿ok? Para estar formando las criptas de Liverpool, ¿ok? Entonces, aquí ya no van a existir vellosidades, como en el intestino delgado, ¿ok? Solamente van a ser formaciones de células que van a ser largas en forma de tubo y que pues van a estar apiladas una detrás de la otra. Y entonces, como hacen esto, a esto le vamos a llamar cripta de Liverpool, así como en el intestino delgado, ¿ok? Así es como, estos ya no van a ser vellosidades, sino solamente van a ser glándulas en forma recta, tubular, y los espacios que hay entre cada una de ellas se van a llamar criptas de Liverpool, ¿ok? Y bueno, también vamos a poder observar ganglios linfáticos solitarios en la lámina propia, ahí los podemos ver, que se van a extender a través de la mucosa, de la mucosa y de la muscular de la mucosa. Si comparamos con el intestino delgado, la mucosa del intestino grueso no tiene tantas adaptaciones estructurales que incrementen el área de su superficie. No va a haber pliegues circulares, no va a haber vellosidades, pero sí vamos a tener microvellosidades. Vamos a tener microvellosidades de las células absortivas, ¿ok? Y pues de esta manera haremos que la absorción sea mucho mayor en el intestino delgado que en el intestino grueso, ¿ok? Porque el intestino grueso pues no tiene todas estas adaptaciones de forma para que haya una mayor área de absorción. Entonces, nuestras células absortivas lo único que conservarán será las microvellosidades, ¿ok? Ese cepillito que ya no se llamará ribete en cepillo, solamente serán microvellosidades, ¿ok? La submucosa, la submucosa del intestino grueso va a estar constituido solo por tejido conectivo areolar, ¿ok? La muscular, la capa muscular de nuestro intestino grueso va a presentar una capa longitudinal externa, ya la vemos, una capa longitudinal externa de músculo liso que va a ser más gruesa y va a formar notables bandas longitudinales, que son tres, que se van a llamar tenias, ¿ok? Se van a llamar tenias colónicas y estas se van a disponer a lo largo del intestino grueso. Entonces, esta capa de músculo longitudinal van a formar bandas, que son estas, ¿ok? Y esto le vamos a llamar tenias, ¿ok? Entonces, si hacemos un dibujito de nuestro intestino grueso, esto que pasa por en medio o por arriba y por en medio del intestino grueso se van a llamar tenias y esto lo forma la capa longitudinal
la capa longitudinal de músculo liso, ¿ok? Y bueno, las tenias están separadas por porciones de la pared con menos músculo longitudinal o sin este. Las contracciones tónicas de las bandas producen en el colon una serie de bolsas que se van a llamar austras, que le dan al órgano un aspecto fruncido. Una capa simple de músculo liso circular se encuentra entre las tenias colónicas. Entonces, el músculo liso o la capa de músculo liso circular, esta capa de músculo liso, va a formar bolsas en el intestino grueso. Ya estas bolsas se les va a llamar austras. ¿Ok? Austras. ¿Sale? Entonces, la capa de músculo liso longitudinal nos va a dar a las austras. ¿Ok? Y la capa de músculo liso circular nos va a dar a las austras, ¿ok? Que van a ser pequeñas bolsitas que van a como fruncir al intestino grueso, ¿ok? Sí queda claro la diferencia entre una tenia y una austra. Sí, profesor. Bueno. Sí, profe. La serosa, la capa serosa, que es la capa más externa del intestino grueso, va a ser peritoneo visceral. Va a haber pequeñas bolsas del peritoneo visceral rellenas de grasita que se van a insertar en las tenias colónicas y se van a denominar apéndices epiploicos. ¿Ok? Entonces, estas pequeñas bolsitas de peritoneo con grasita que se van a insertar en las tenias, estas que yo estoy marcando de azul, se van a llamar apéndices epiploicos, ¿ok? Y es para mantener fijo esa parte superior del intestino al abdomen, ¿ok? ¿Dudas hasta aquí? No. Bueno, hablemos acerca de la digestión mecánica en el intestino grueso. El paso del quimo del íleon al ciego está regulado por, ya sabemos, la válvula iliocecal o el esfínter iliocecal, ¿ok? En condiciones normales, la válvula está parcialmente cerrada, teniendo que de manera que el quimo transita hacia el ciego lentamente, ¿ok? Entonces, del ilio al ciego, el quimo va a transitar muy lentamente, ya que la válvula iliocecal se encuentra levemente cerrada. Después de una comida, va a haber algo que se llama reflejo gastroileal. ¿Ok? Este va a intensificar la peristalsis en el ilion, o sea, la contracción de las austras, y va a propulsar el quimo hacia el ciego, ¿ok? Y cuando el ciego está distendido, el grado de contracción del esfínter iliocecal va a aumentar, ¿ok? Los movimientos del colon comienzan cuando las sustancias atraviesan la válvula iliocecal, o sea, los movimientos del colon, el colon se va a empezar a mover en cuanto la válvula, en cuanto el quimo atraviesa la válvula iliocecal, o sea, en cuanto el quimo pasa del ilion a el ciego, ¿ok? Y como el quimo se mueve a través del intestino delgado con una velocidad constante, el tiempo requerido para que el alimento llegue al colon está determinado por el tiempo en el que se vacía el estómago. Y esto pasa alrededor cada 3 horas. O sea, después de una comida, el estómago se vacía en alrededor 3 horas. ¿Ok? A medida que los alimentos pasan por la válvula iliocecal, van a ocupar el ciego. Acuérdense que el ciego va a ser como una bolsita. Y después se van a acumular en el colon ascendente, ¿ok? Entonces, primero vamos a acumular el quimo en el ciego y cuando este se llena van a ir pasando al colon ascendente, ¿ok?
Un movimiento característico que tiene, dejen borro esto. Un movimiento característico que tiene el intestino grueso es la propulsión austral. ¿Qué es la propulsión austral? Este proceso se va a dar cuando las austras relajadas se distienden a medida que se llenan. Y cuando la distensión alcanza cierto grado, las paredes se contraen e impulsan el contenido hacia la próxima austra. ¿Ok? Entonces, tenemos al colon o el intestino grueso así. ¿Ok? Entonces, pongamos que aquí está el ciego, ¿no? Entonces ya pasó el quimo a esta parte. Pero se va a ir llenando de quimo, de quimo, de quimo, de quimo, de quimo. Las paredes se distienden. ¿Qué quiere decir? Entonces se hace un poco más grande esta austra, esta porción de austra. Se llena y entonces se va a contraer la pared de esa austra. Y va a impulsar este quimo hacia la siguiente austra. Se llena, se llena, se vuelve a distender, se vuelve a hacer grande, se vuelve a contraer, bueno, se contrae y pasa el quimo a la siguiente austra. Lo mismo, se llena, se distiende, después se vuelve a contraer y pasamos el contenido del quimo a la siguiente austra. Se llena, se distiende, se vuelve a contraer y así sucesivamente. Y así es como el quimo va a ir pasando de austra en austra y a esto le vamos a llamar propulsión austral. ¿Ok? ¿Quedó claro? Sí, profe. Y bueno, cuando la distensión alcanza cierto... también vamos a producir peristaltismo en el intestino grueso. Aunque con un ritmo menor. Va a haber de 3 a 12 contracciones por minuto. ¿Ok? Y esto va a pasar en las porciones más proximales del tracto. Relativamente solo ocurre el peristaltismo en colon ascendente, colon transverso y en las porciones más cercanas al colon transverso del colon descendente. ¿Ok? También vamos a tener otro tipo de movimiento, que es un tipo de movimiento final que se llama peristaltismo en masa. ¿Ok? ¿Qué es el peristaltismo en masa? Va a ser una fuerte onda peristáltica que comienza en la parte media del colon transverso, o sea que va a comenzar más o menos aquí, en la parte media del colon transverso, y va a expulsar rápidamente el contenido del intestino hacia el recto. Puesto que los alimentos en el estómago inician estos reflejos gastrocólicos en el colon, el peristaltismo en masa tiene lugar 3 o 4 veces por día, durante una ingesta o inmediatamente después de haber comido. Entonces, ¿qué es el peristaltismo en masa? Hay una onda peristáltica a la mitad del colon transverso tan fuerte que va a impulsar el quimo hasta el recto, ¿ok? Y esto ocurre en sincronía con los movimientos y el vaciamiento gástrico, y esto se le va a llamar reflejo gastrocólico, ¿ok? Y el reflejo gastrocólico, que es la coordinación entre los movimientos de los movimientos del vaciamiento del estómago con los movimientos del intestino grueso, va a producir un peristaltismo en masa. Una onda de contracción va a ocurrir a la mitad del colon transverso y va a impulsar en un solo movimiento o casi en un solo movimiento el contenido hasta el recto. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? No, profe. Bueno,
Hablemos de la digestión química en el intestino grueso. La etapa final de la digestión se lleva a cabo en el colon, mediante la actividad de las bacterias que habitan en la luz del intestino grueso. Acuérdense que tenemos una flora bacteriana o una flora habitual, ¿ok? Que es benigna para nosotros. Tenemos bacterias que no son patógenas para nosotros y viven en nuestro intestino grueso para ayudar a la digestión, ¿ok? Las glándulas del intestino grueso van a secretar moco, pero en el intestino grueso no se va a producir ninguna enzima. El quimo se va a preparar para su eliminación por la acción de las bacterias. Y estas bacterias van a fermentar los restos de hidratos de carbono y van a liberar gases como hidrógeno, dióxido de carbono y metano. Estos gases van a contribuir a la formación de gases en todo el colon. ¿Ok? Y esto se le va a denominar como flatulencia, ¿ok? Cuando es excesiva. Entonces, cuando existe una sobreproducción de gases gracias a las bacterias que fermentan carbohidratos en el intestino grueso, se van a producir las flatulencias, ¿ok? Las bacterias que están en el intestino grueso también van a convertir los restos de proteínas en aminoácidos y los degradan en sustancias simples como son el indol, el escatol, el sulfuro de hidrógeno y algunos ácidos grasos. Una parte del indol se elimina en las heces y le va a adjudicar su olor, ¿ok? Entonces, gracias a la digestión de las proteínas que hacen las bacterias en el intestino grueso, las proteínas que digieren las bacterias van a producir como restos el indol y el indol le va a otorgar parte del olor a nuestras heces, ¿ok? Y bueno, el resto del indol que sobra se va a absorber y se va a transportar al hígado. Ahí se va a transformar en compuestos menos tóxicos que se excretan, en la orina, ¿ok? Las bacterias también van a descomponer la bilirrubina que viene desde la bilis, que vino desde el intestino delgado y llega al intestino grueso. Y ahí las bacterias van a descomponer la bilirrubina en pigmentos simples, como la estercobilina. Acuérdense que la bilirrubina se convierte en estercobilina en el intestino grueso gracias a la acción de las bacterias, y esta estercobilina le va a dar el color café o color parduzco a nuestras heces, ¿ok? Entre los productos bacterianos absorbidos en el colon se van a encontrar algunas vitaminas necesarias para nuestro metabolismo, como son las vitaminas B y las vitaminas K. ¿Ok? Entonces, estos dos tipos de vitaminas van a ser absorbidas también gracias a las bacterias. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? No. No, profe. Bueno, vamos a hablar acerca de la absorción y la formación de la materia fecal en el intestino grueso. Cuando el quimo permanece en el intestino grueso entre 3 y 10 horas, se va a volver sólido o semisólido. ¿Por qué? Porque se le va a absorber activamente el agua. Y entonces a esto ya le vamos a llamar materia fecal o heces. ¿Ok? La composición química de las heces va a ser agua, sales inorgánicas, células epiteliales descamadas de la mucosa del tracto gastrointestinal, bacterias, productos de la descomposición bacteriana, sustancias digeridas pero no absorbidas y partes indigeribles de los alimentos, porque no todo lo que nosotros comemos es totalmente digerible. Hablemos de cualquier comida. No todas las comidas son 100% carbohidratos, 100% proteínas y 100% lípidos, 100% ácidos nucleicos. Entonces va a haber partes indigeribles que van a ser desechadas casi completamente, ¿ok? Entonces, de eso van a estar compuestas las heces. Vuelvo a repetir, de agua, de sales inorgánicas, de células epiteliales que se descamaron en todo el tracto gastrointestinal, ¿ok? Estamos hablando de células que se descamaban desde la boca y que fueron llegando hasta el intestino grueso, ¿ok?
También va a haber bacterias en nuestras heces, productos de la descomposición bacteriana, sustancias digeridas pero que no se absorbieron y partes indigeribles de los alimentos. Acuérdense que otra cosa indigerible es la celulosa, lo que le llamamos fibra. ¿Ok? Ya sabemos que el agua se absorbe en un 90% en el intestino delgado. Ayer lo vimos. El intestino grueso va a absorber el volumen restante y se convierte en un órgano importante para el balance del agua corporal. De medio litro a un litro de agua que ingresa en el intestino grueso, todo se va a absorber por osmosis, excepto de 100 a 200 mililitros, ¿ok? Y estos 100 a 200 mililitros se van a ir con las heces. Ayer lo vimos. Bueno, no tengo la imagen ahí, pero ayer vimos, ¿no? Que se reabsorbían de los 9.3 litros que entraban al sistema digestivo, 9.2 litros eran totalmente reabsorbidos tanto en intestino delgado como intestino grueso y los 100 mililitros restantes se excretaban junto con las heces, ¿ok? El intestino grueso también va a absorber uno que otro ion, como sodio y como cloro, y algunas vitaminas. Ya hablamos que estas vitaminas principalmente van a ser la B y la K, ¿ok? ¿Dudas hasta aquí? No, profesor. Bueno, ya para terminar, vamos a hablar del reflejo de la defecación, ¿ok? ¿Cómo se produce la defecación? Tenemos que los movimientos de peristaltismo en masa van a propulsar la materia fecal del colon sigmoides al recto, ¿ok? ¿Se acuerdan que un movimiento peristáltico en masa propulsaba desde el colon, desde la mitad del colon transverso hasta el colon sigmoides la materia o el quimo, ¿ok? Y bueno, de ahí del colon sigmoides va a llegar al recto. La distensión resultante de la pared rectal va a estimular receptores de estiramiento que inician el reflejo de la defecación. Ahorita lo explico en las imágenes. Este se va a producir de la manera siguiente. En respuesta a la distensión de la pared rectal, los receptores van a enviar impulsos nerviosos sensitivos a la médula espinal sacra. Los impulsos motores de la médula se van a dirigir de nuevo a lo largo de los nervios parasimpáticos hacia el colon descendente, colon sigmoides, recto y ano. Las contracciones resultantes de los músculos longitudinales del recto van a cortar el recto y de esta manera va a aumentar la presión en el recto. Esto junto con las contracciones voluntarias del diafragma y de los músculos abdominales, además de la estimulación parasimpática, va a promover la apertura del esfínter anal interno. Acuérdense que el esfínter anal interno es involuntario. El esfínter anal externo se controla voluntariamente. Si se relaja, la defecación se va a producir y las heces se van a expulsar a través del ano. Si se contrae en forma voluntaria, la defecación puede demorarse. Y las contracciones voluntarias del diafragma y de los músculos abdominales van a ayudar a la defecación por el aumento de la presión abdominal. Y esto va a traccionar hacia adentro las paredes del colon sigmoides y del recto. Si la defecación no se produce, las heces vuelven hacia el colon hasta que de nuevo una onda de peristaltismo en masa va a estimular los receptores de estiramiento, ¿ok? Bueno, ¿cómo se produce? Ya hablando con la imagen. Vamos a tener que va a llegar la materia fecal al colon sigmoides. Se va a llenar. Esto gracias al movimiento peristáltico en masa. Después, la materia fecal va a llegar al recto, ¿ok? En el recto va a haber receptores de presión, ¿ok? Acuérdense que hay muchos tipos de receptores sensitivos. En el recto vamos a tener receptores de presión. Entonces estos receptores de presión van a detectar que el colon se está llenando, que el recto se está llenando y van a enviar información sensitiva a las astas posteriores de la médula espinal sacra, ¿ok? Porque la médula, los nervios sacros son los que van a controlar
la defecación. Entonces, estos impulsos nerviosos van a llegar a las astas posteriores de los nervios sacros, y los nervios sacros van a enviar una aferencia motora, o sea, las astas anteriores van a enviar una aferencia motora que van a contraer el esfínter anal interno, que es involuntario. Y este esfínter anal voluntario, por acción de un reflejo parasimpático de las astas anteriores de la médula espinal sacra, van a contraer van a relajar este esfínter anal interno y van a tratar de relajar el ano, ¿ok? Después de esto, algunos músculos que van a ayudar a la defecación van a ser el diafragma y los rectos abdominales, porque al contraerse el diafragma y los rectos abdominales van a aumentar la presión abdominal y entonces van a ayudar a la propulsión de las heces, ¿ok? Pero como también tenemos un esfínter anal voluntario, que también le van a llegar señales de las astas anteriores de los nervios sacros, es cuando nosotros tenemos esa sensación a lo que le vamos a llamar tenesmo, esa sensación de que ya queremos defecar, pero nosotros tenemos la decisión de relajarlo y entonces así las heces van a poder salir del conducto anal, ¿ok? Para poder defecar. Pero también podemos contraerlo a voluntad y entonces, ¿qué va a pasar? Cuando no queremos defecar, las heces van a regresar a el recto, de ahí al colon sigmoides, y ahí van a permanecer hasta que una nueva onda llegue y traiga consigo más materia fecal, y entonces ahora sí va a propulsar todo esto de nuevo, va a activar los receptores, el camino va a ser el mismo, y pues ya no nos va a quedar de otra más que defecar, ¿ok? ¿Dudas de cómo se produce el reflejo de la defecación? No, profe. Bueno, en los lactantes el reflejo de la defecación provoca un vaciamiento automático del recto, porque nosotros a esa edad, siendo lactantes, no controlamos el esfínter anal externo. ¿Por qué? Porque aún no desarrollamos ese control ni motor ni neuronal para controlar nuestros esfínteres, ¿ok? Por eso los niños pues se hacen involuntariamente del baño. Ahora bien, cuando hay una lesión de los nervios sacros, ya en la edad adulta, uno de los principales signos que nosotros podemos encontrar en nuestros pacientes es que no controlan la defecación, ¿ok? Y esto nos va a indicar una obvia lesión de los nervios sacros, ¿ok? La cantidad de deposiciones intestinales que una persona tiene en un periodo determinado va a depender de diversos factores, como la dieta, la salud y el estrés. El rango normal de la actividad intestinal es de 2 o 3 deposiciones por día, a 3 a 4 deposiciones por semana, ¿ok? Entonces, aún se considera normal que solo defequemos 3 a 4 veces por semana. Lo ideal es que sea de 2 a 3 veces por día, ¿ok? Pero aún se considera un poco y relativamente normal de 3 a 4 deposiciones por semana, ¿ok? Entonces, ¿qué es la diarrea? La diarrea va a ser el aumento de la frecuencia, del volumen y el contenido líquido de las heces. Y esto se debe a que hay un incremento del movimiento intestinal y una disminución de la absorción intestinal. Cuando el quimo transita con demasiada rapidez por el intestino delgado y las heces pasan en forma acelerada a lo largo del intestino grueso, no va a haber tiempo para que se absorba principalmente el agua, ¿ok? Las diarreas frecuentes pueden causar, por esto mismo, deshidratación, porque no se está absorbiendo el agua de las heces o del quimo, pues, ni en intestino delgado ni en intestino grueso. Y también va a causar desequilibrios electrolíticos, porque no se están absorbiendo los iones. La excesiva motilidad, o sea, las excesivas contracciones, tanto del intestino grueso como delgado, puede ser provocada por una intolerancia a la lactosa, por el estrés y por la irritación de algunas bacterias ya patógenas de la mucosa gastrointestinal. O sea, van a entrar
bacterias al intestino grueso o delgado, van a irritar la mucosa y entonces el músculo liso de tanto intestino grueso como delgado va a aumentar la frecuencia con la que se contrae y esto va a aumentar que las heces, pues, o defequemos, mejor dicho, con mayor frecuencia. Y como no se está absorbiendo agua y todo el agua está saliendo, por eso nos deshidratamos. ¿Ok? ¿Dudas de cómo se produce parte de la diarrea? No, profesor. No, profe. Nada más tengo una pregunta en este que estamos viendo. ¿En qué afecta, por ejemplo, a las personas que son diabéticas? Porque yo conocí a un familiar que era diabético y él ya no, o sea, se hacía del baño, él ya no sentía para Ok, sí. poder defecar. Es muy común, Bueno, pues, es muy común en las personas con una diabetes mal controlada y mal, incluso ya una cronicidad de muchos años, porque va a pasar algo que se llama neuropatías diabéticas. ¿Qué es una neuropatía? Una neuropatía es la afectación de X nervio y por lo tanto no va a llevar a cabo su función adecuada. Por el exceso, o bueno, es una de las principales causas, porque en realidad muchas cosas influyen de un diabético sobre los nervios. Pero el exceso de azúcar en la sangre va a ayudar a que los nervios se desmielinicen, o sea que pierdan mielina. Por lo tanto, van a perder sensibilidad. ¿Ok? Entonces, la neuropatía diabética en el caso de una de no controlar el esfínter anal va a pasar en los nervios eferentes que controlan el músculo voluntario. ¿Ok? Entonces, la diabetes nos va a llevar a un momento en el que vamos a perder mielina en estos nervios eferentes que controlan. Perdón, dejen acepto a Excel. Entonces, la diabetes va a hacer que se pierda mielina en espacios de estos nervios que van a controlar el esfínter anal externo, que es el voluntario. Por lo tanto, al no haber una adecuada conducción del impulso nervioso, pues no se va a controlar este esfínter. Y por eso muchos diabéticos que tienen neuropatía a este nivel, una neuropatía sacra, porque son los nervios sacros los que controlan el esfínter anal, pues por eso no van a poder controlar su esfínter. Y por eso se defecan sin darse cuenta. ¿Ok? Pero pues hay neuropatías diabéticas, las más conocidas, por eso cuando hagamos exploración física, veremos que a un diabético siempre se le va a explorar la sensibilidad de las plantas del pie. Es donde empiezan a perder sensibilidad con mayor frecuencia y con mayor rapidez. ¿Ok? Pero en realidad pueden perder sensibilidad y motricidad en muchas otras partes del cuerpo. ¿Ok? Pero ahí está la explicación. ok, muchas gracias, profe. ¿Alguna otra duda? No, profesor. Bueno, ya por último vamos a hablar del estreñimiento. Y el estreñimiento va a definir a la defecación infrecuente o la dificultad para defecar. Y esto es causada por una disminución en la motilidad intestinal, una disminución de los movimientos intestinales. ¿Ok? Como en este caso va a ser el contrario de la diarrea. Las heces permanecen en el colon durante periodos prolongados. Se va a producir una excesiva absorción de agua. Y como se les absorbe mucha agua a las heces, estas se van a secar y se van a endurecer. ¿Ok? El estreñimiento puede ser causado por hábitos inadecuados, como el que nosotros retrasemos la defecación. ¿Qué quiere decir? Que nos aguantemos las ganas de hacer popó. ¿Ok? Entonces, si nosotros nos aguantamos por mucho tiempo las ganas de hacer popó, acuérdense que la materia fecal se acumula aquí y se regresa. Vuelve a haber una onda peristáltica, llega más popó aquí, pero como queremos sin seguir yendo al baño, se regresa de nuevo. ¿Ok? Entonces, como va a permanecer mucho tiempo las heces fecales en el colon descendente principalmente, pues se les va a absorber más agua y más agua y más agua. Por lo tanto, las heces se van a endurecer y se van a secar. También otra causa que puede provocar el estreñimiento pueden ser espasmos del colon, o sea que el colon se contraiga pero no se vuelva a relajar.
un contenido insuficiente de fibras en la dieta, que no comamos suficiente fibra, perdón. Una ingesta reducida de líquidos, que no tomemos la suficiente agua, porque si no hay agua tampoco va a haber producción de moco y entonces no va a haber lubricación del intestino grueso. Una falta de ejercicio o una falta de movimiento en realidad, porque el movimiento, el ejercicio físico también estimula los movimientos peristálticos del intestino, ¿ok? El estrés emocional también causa estreñimiento, y algunos fármacos, muchos fármacos producen estreñimiento. Los que más se conocerían, por ejemplo, son los fibratos, lo que se usa para bajar los triglicéridos. ¿Qué más por estreñimiento? Pues algunos efectos adversos de los antidiarreicos, los más famosos son la loperamida. Si se consumen excesivamente pueden provocar también estreñimiento, ¿ok? Un tratamiento común para el estreñimiento va a ser la administración de un laxante suave, como la leche de magnesia, que va a inducir la defecación. Sin embargo, muchos médicos nos dicen o consideramos, en realidad yo también estoy de acuerdo con esa idea, que los laxantes son adictivos y entonces por eso mejor preferimos agregar fibras a la dieta, aumentar el ejercicio en el paciente y una mayor ingesta de líquidos, ¿ok? Y es una manera más segura de corregir el trastorno, ese trastorno llamado pues estreñimiento, ¿ok? Sí, los laxantes los podemos usar, pero